¿Cómo están esta mañana? ¿Estamos bien? ¿O más o menos? ¿Dormidos? Bueno. ¿Dónde está aquí el reloj? Porque a veces tú me haces así. Sí, no, a él le tengo miedo. Mejor tú. Vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros. Amado Dios, Señor, en este momento le damos gracias por esta oportunidad de estar en este lugar. Señor, estamos en un lugar donde podemos libremente reunirnos y escudriñar las Escrituras para aprender de una manera más profunda de su palabra. Es en el nombre precioso de Jesús, Señor, que se lo pedimos. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero agradecer al pastor Carmelo por brindarme la oportunidad de predicar en su hermosa iglesia. Pues estaba pensando que quizás yo ya debería de aplicar a ver si me admiten como miembro, ¿verdad? Están muy serios, ¿verdad? ¿Están serios? ¿No tienen hambre? Sí, porque ya son varias veces las que he venido acá y le doy gracias a Dios por esa oportunidad. Estaba yo, cuando supe que venía acá a Oaxaca, a la bella Oaxaca, yo dije, Señor, Dios le bendiga, hermano. Yo dije, Señor, ¿qué pues a ver? Del liderazgo ya les hablé, del matrimonio también, del exilio también, y de varios ya, dije, ya lo saben todo. Ya, ¿de qué les hablo yo? Luego tienen a los hermanos Borbolla, que son predicadores y pastores, pues saben todo ellos ya. Y de una manera, no, y no estoy jugando, sus pastores saben. ¿Cuántos saben que sus pastores saben? No se oyó bien. ¿Cuántos saben que sus pastores saben? Bueno, me debes una comida, Abby. Entonces estaba yo pensando, digo, pues, ¿de qué hablo? ¿De qué hablo ahí en la iglesia? Y claramente vino a mi corazón hablarles acerca del Padre Nuestro. ¿Cuántos creen en la oración? ¿Cuántos tienen hijos? Entonces saben lo que es orar. Ya no dijeron amén. Pero esta mañana, como yo sé que tal vez ya les dio hambre, vamos a tratar de ser precisos en lo que decimos. Si usted está haciendo notas, quiero que por favor le anote ahí, y se titula la enseñanza de esta mañana, la predicación, el Padre Nuestro como modelo de oración para el creyente contemporáneo. Lo repito, el Padre Nuestro como modelo de oración para el creyente contemporáneo. El año pasado, como algunos de ustedes saben, tuve la oportunidad de ir a Israel y al llegar al Muro de los Lamentos vi lo siguiente. Dice, año tras año miles de personas solemnemente oran frente al añejo Muro de los Lamentos en la milenaria Jerusalén, meciendo sus cabezas con talit y kipa. El talit es el manto de oración y la kipa es el gorrito que se pone la gente. No pocos de los visitantes recitan vehementemente oraciones escritas. Entre el mar de gente, otros peregrinos con murmullos indescifrables. No obstante, para el humano, no obstante, entendibles para el atento oído del Padre Celestial, elevan sus plegarias al Creador. Esto demuestra claramente que las oraciones dirigidas al Padre Celestial, como lo fueron en tiempos bíblicos, de la misma manera,
en la actualidad poseen un lugar especial, tanto dentro de las comunidades judías como las que están fuera. Año tras año la gente va a Jerusalén con el pleno propósito de ir y postrarse frente al Muro de los Lamentos. Y usted lo ha visto en alguna foto por ahí. El Muro de los Lamentos son los vestigios que quedan de lo que antes era el templo de Herodes el Grande. Fue el segundo templo. O el tercero, los eruditos no se ponen de acuerdo. Pero los judíos llegan a ese lugar visualizando y recordando cómo era la vida antes de la destrucción. Porque allá por el año 70, el entonces general Tito, con su ejército de la legión romana, no era la Pax Romana, sino era la guerra romana, llegó y sin clemencia, al mando y al grito de trompeta, destruyeron y quemaron al templo como lo había hecho hace 500 años anteriormente, o un poquito más, Nabucodonosor y su ejército. Entonces los judíos que viven en Nueva York, en México, en Argentina, en Europa, año con año tratan de ir a este lugar y de una manera muy reverente se postran frente al Muro de los Lamentos. Es un mar de gente, aquello es increíble. Me hace recordar que una vez cuando fui a la Basílica de Guadalupe, aclaro, fui a hacer investigación, ni llevé veladoras ni oraciones. Pero era mares de gente que van con un deseo en su corazón de ir, según ellos, en la basílica, a recibir una respuesta a su oración. Usted y yo que conocemos a Jesús sabemos que eso es incorrecto, pero volviendo a Jerusalén, los judíos a los cuales le debemos la Torá, le debemos el Antiguo Testamento, ellos creen en Jehová, en Yahweh, Dios Padre, y de una manera muy, muy ceremonial van y están así meciéndose y orando y recordando, y entre las palabras que están es Shalom, Shalom Jerusalem, Shalom Jerusalem, la paz sobre Jerusalén. Y es incontable la gente que llega ahí. Como los hombres y las mujeres no pueden orar juntos, a las mujeres las ponen en un lado, dividido por una valla, y a los hombres por otro lado. Y usted ve muchas personas que escriben papelitos y los envuelven y los ponen en las hendiduras de lo que queda, de lo que fueron los grandes bloques del templo de la época cuando Tito llegó y destruyó con su ejército. Ahí llegan los señores judíos y no judíos, porque también a los gentiles nos dan permiso a entrar. Y yo fui y yo creo en Jehová, yo creo en Dios, en Jesús. Yo puse el nombre de mis hijos, también lo puse ahí. No porque crea yo que tenga esa pared algún poder mágico. Lo hice nada más por hacerlo. Pero la gente llega con esa efervescencia que usted ve. Así como usted ve a las peregrinaciones que pasan, que van, ¿verdad?, hincados en bicicleta. Bueno, ahí la gente está así, orando constantemente. Y en ese marco de la oración, porque para aquellos que ustedes que no saben, Jesús nació, creció y murió como judío. ¿Qué quiere decir esto? Es que Jesús iba a la sinagoga, y si no me cree, lea Lucas 4, donde se refiere a Isaías capítulo 61 y donde dice el Espíritu de Dios está sobre mí. Entonces Jesús tenía este conocimiento de la Torá, del reunirse en la sinagoga a orar. Y los evangelios nos hablan de un Jesús dependiente del Padre. Todo lo hacía de acuerdo a la voluntad del Padre. Que no sea mi voluntad, sino que sea la voluntad del Padre.
Porque yo no vine a hacer lo que yo quiera, sino vine a hacer lo que el Padre me dijo. A mí me pone a temblar cuando leo la parte donde dice en la Escritura, dice que en aquel día, en los tiempos finales, cuando los libros de la vida se abran y lleguemos a la presencia del gran juez, del creador del universo, y le digamos: Señor, en tu nombre construí la iglesia de 5,000 personas. Y dice la Escritura, estoy parafraseando, que les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, que nunca os conocí. Y no nos conoce porque hacemos lo que nosotros queremos hacer y que creemos que Dios nos ha mandado a hacer, pero Dios no los ha mandado a hacer. Entonces necesitamos tener una dependencia total de la voluntad de Dios. Me dice mi esposa, me manda un mensaje que recibo ahí entre avión y avión y me dice: oro por usted, que Dios lo bendiga y estoy muy agradecida que hace la voluntad de Dios. No me dijo: mi amor, quiero el próximo año ir a Cancún y el otro a París. No dice eso el mensaje. Dice que no tiene nada de malo, si quiere a París vaya usted. Pero dice hacer la voluntad de Dios. Estoy aquí frente a ustedes hoy porque creo que es la voluntad de Dios que haga esto. A veces estoy así orando, cantando y escucho algo, y no piensen que estoy loco, escucho algo que dice: predica, escribe y enseña. Predica, enseña y escribe. Y digo: ¿a quién le hablas? ¿A mí? Sí, no te hagas menso, tú, yo. Entonces, antes de que nos den la oportunidad de un púlpito, antes de que nos den la oportunidad de limpiar la casa de Dios, porque también es un privilegio, asegúrese que sea la voluntad de Dios. Y en ese marco de la voluntad de Dios, Jesús anda con sus discípulos por la tierra de Galilea. El año pasado, como les digo, tuve el privilegio de ver Capernaum, la sinagoga que se menciona en la Biblia. Tuve la oportunidad de ver Corazín, que es la sinagoga que se menciona en la Biblia, o Magdala, que también se menciona en la Biblia. Eran las sinagogas donde Jesús se reunía. No sabemos si en cada una de ellas, pero en algunas de ellas fue. Y se leía la Torá y se oraba. Y la leían en hebreo o en arameo y la explicaban no leída sino hablada en arameo. ¿Para qué? El arameo era la lengua del pueblo. El pueblo no entendía bien el hebreo, entonces necesitaban una paráfrasis, una explicación para que entendieran el mensaje del Señor. En este contexto nos encontramos a unos discípulos que han visto los milagros de Dios, han visto la bendición de Dios, han visto la grandeza de Jesús en la tierra. Algunos de ellos grandes pescadores, otros grandes cultivadores quizás, pero ninguno de ellos le dijo: Señor Jesús, enséñanos a pescar. Señor Jesús, enséñanos a tirar la red. Señor Jesús, enséñanos a labrar la piedra. No, sino enséñanos a orar. Y en ese marco, si va conmigo por favor a Lucas capítulo 11 versículo 2 al 4 y sigue conmigo, dice de la siguiente manera la palabra de Dios. ¿Ya está ahí por ahí? Dígale a su vecino: ¿ya estás ahí? Despiértate, dile. Y cuando ores no seas como los hipócritas. Estoy en Lucas capítulo 11 versículo 2 al 4. Perdón, estoy en Mateo 6, 5. Aparece en Lucas. También estoy en Mateo 6, versículo 5 en adelante. Y dice la palabra de la siguiente manera: y cuando oréis no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe
de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Otra traducción dice ofensas. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonáis también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Qué instrucción tan maravillosa y qué forma de enseñanza de los parámetros en relación a la oración. El Padre Nuestro en el marco histórico. Dentro de la literatura antigua cristiana existen 3 Padres Nuestros. Dirá usted, ¿cómo puede ser eso? Bueno, 2 de ellos se encuentran en los evangelios de Mateo 6, 5 al 15 y Lucas 11, 2 al 4. El tercero se encuentra en las enseñanzas de los apóstoles, llamada Didache, escrito cristiano del siglo II. A pesar de que los Padres Nuestros aparecen en diferentes escritos, su contenido de oración es casi similar. En este sentido, esta uniformidad en forma y mensaje manifiesta un consenso en la iglesia primitiva concerniente al modelo de oración enseñado por Jesús. En este sentido, el Padre Nuestro fue transmitido generación tras generación a la luz de la praxis de la fe del diario vivir de la comunidad cristiana. El modelo de oración de Mateo 6, 5 al 15 es parte de la constelación de enseñanzas de Jesús, cuya presentación tomó lugar en el contexto del Sermón del Monte a las orillas del mar de Galilea, en una zona que según la tradición cristiana se ubica hoy y se encuentra en la iglesia de las bienaventuranzas. Esto quiere decir que es parte de ese mensaje de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los pacificadores. Y en ese marco de las bienaventuranzas es donde se presenta este modelo de oración de Jesús, de cómo dirigirse el pueblo de Dios a Dios Padre. Porque dice claramente, no repeticiones. No quiero repeticiones. Los israelitas antiguos, antes de la destrucción del templo, de hecho, en Jeremías capítulo 7, el Señor manda a Jeremías a que se ponga a la puerta del templo y le dice, en palabras muy sencillas, exhorta al pueblo. Porque el pueblo pensaba que tenía un valor talismánico, un poder, con el simple hecho de ir al templo. De hecho, hoy hay gente, yo sé que aquí no pasa eso, hay gente hoy en iglesias alrededor del mundo donde si no predica el pastor oficial de la iglesia, no es predicación. Si el pastor Carmelo no predicó el domingo, el hermano Álvarez solo está hablando palabrerías. O a veces dicen, él no dice eso, quiero aclarar. Al contrario, es un gran hombre el pastor Carmelo. Otros tienen la falsa idea de voy a ir el domingo al templo, llevo y entrego mi, ¿cómo se dice? Diezmo, mi ofrenda, saludo al pastor, le beso la mano, saludo allá y ya cumplí. No, eso no es lo que Dios quiere.
En esencia, lo que el Señor le decía a Jeremías que le dijera al pueblo: dile a mi pueblo que sacrificio y ofrenda no quiero, sino lo que quiero es tu corazón. Es un pueblo que solo me adora de labios, pero su corazón está lejos. ¿No le ha pasado una reunión que usted va donde usted está físicamente, pero está ausente de su corazón? Su corazón no está ahí, su mente no está ahí. Bueno, el Señor nos pide que por favor regresemos a eso. Ahora, ¿qué significa orar? Dice un diccionario que a la luz del modelo de la oración de Jesús, menciona que la verdadera oración no es meramente una vana repetición de palabra. Entonces, de acuerdo al diccionario bíblico Holman, dice que una oración significa diálogo entre Dios y su pueblo, en especial con los miembros de su pacto. Nosotros. Dígale a su vecino: tú eres miembro del pacto. ¿Se acuerdan que acaban de tomar una copita? Este es el símbolo. Diga conmigo: kainé diateque. Ya sabe griego usted. Repita conmigo: Habrit Hadashah. Ya sabe hebreo. Quiere decir pacto nuevo. Entonces, cuando usted ve esto, es el pacto nuevo. No es una mera manera de algo mecánico que es repetitivo y que dice: otra vez vamos a tomar la copita. No. En el marco de la Santa Cena es: haced esto en memoria de mí. En hebreo es sacar, quiere decir recordarse, acordarse. Entonces nosotros debemos de acordarnos del pacto de Dios que fue llevado a cabo por el sacrificio magnífico de Jesucristo en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, en lo que hoy se conoce como Tierra Santa, cerca de Jerusalén. No importa en qué lugar fue geográficamente, en el sentido de dónde está, pero que fue. La historia dice que es más probable que Aristóteles y los grandes filósofos griegos no existieran, que no existieron, porque casi no hay información de ellos. Pero Jesús, hay tantas fuentes de que Jesús existió. Y si no me cree, lea los libros de la época cuando Jesús, después que vivió. Lea Flavio Josefo y lea otros y se dará cuenta. Entonces, ¿qué es la oración? La oración es un diálogo entre Dios y su pueblo, en especial con los miembros de su pacto. El Targum, ¿qué es el Targum? El Targum es un escrito rabínico en hebreo, que es el Targum palestinense, en arameo, perdón. El Targum es la traducción del hebreo al arameo, y el Targum palestinense dice: él identifica a Adán como el primer hombre que oró a Dios después de haber pecado. Esto se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 18. De la misma manera, el Talmud ahora sí es un escrito rabínico. El Targum es una traducción de la palabra, el hebreo, al arameo, que era la lengua común del pueblo en aquel tiempo. Y el Talmud es muchos años, siglos después de Jesucristo, un escrito rabínico donde también se identifica a Adán como el primero en dirigir una oración a Dios Padre y posterior a su transgresión. Usted dirá: hermano Álvarez, ¿por qué tengo que saber yo del Targum? ¿Y por qué tengo que saber yo de Talmud? Y a mí no me interesa. Lo importante que yo quiero que usted aquí aprenda es que a través de los siglos en la comunidad judía, la oración
era y sigue siendo algo central. Ha superado la historia, ha superado los cambios. La oración continúa y continúa y continúa. Ahora, abra su Biblia y quiero que vea sus ojos, por favor, dirija sus ojos ahí a Mateo capítulo 6 en la sección del Padre Nuestro. Y ponga mucho cuidado de esto. En el marco del modelo de la oración de Jesús, el Padre Nuestro es de suma importancia. Esto se puede corroborar por las 6 apariciones de la palabra Padre en Mateo. ¿Y cómo se dirigía Jesús al Padre? Se dirigía Abba. No decía Pater, sino decía Abba, Padre. O Abí, usted sabe, en una manera abreviada, si le decimos Abi, Borbolla, Abi quiere decir mi padre en hebreo. No le vaya a llamar su padre a él, no. Es mi Padre Dios, Abi. Y acá, Abba. Entonces, cuando empezamos a leer cuidadosamente, nos empezamos a dar cuenta que la palabra Padre aparece 6 veces. Esto se puede corroborar por la aparición de la palabra Padre en Mateo, capítulo 6, y se lo voy a comprobar. Capítulo 6, en el versículo 2, en el versículo 6 aparece 2 veces, en el versículo 8 aparece una vez, en el 9 aparece otra vez, en el 14 otra vez y en el 15 otra vez. Entonces, dicha palabra no se refiere a cualquier padre terrenal, sino en este caso al Padre Celestial. Esta clara descripción nos presenta a un Padre que no está limitado a las leyes terrenales. Todo lo contrario, su poder trasciende tanto lo invisible como lo visible de nuestro entorno terrenal. Dicho de otra manera, el poder de Dios Padre no se limita a nuestras realidades humanas. Aterrizándolo más cerquita a nuestra casa es, si ese chamaco desobediente que usted tiene y usted cree que no lo puede usted cambiar, y por supuesto usted no lo puede cambiar, pero Dios sí lo puede cambiar. Esa es la aplicación. Porque Dios no está limitado a nuestra realidad. Yo me quiero atravesar esta silla y yo me pego porque estoy limitado. Mas el Ruach divino, el Espíritu de Dios, no está limitado. Y dice que cuando Jesús se fue al cielo, nos envió su Numa, su Ruach, el Ruach divino, el Espíritu Santo, el Ruach Kadosh, para ser nuestro guía, para ser nuestro ayudador, para saber cómo hablar, para saber cómo dirigirnos a Dios. Entonces, hermanos queridos que me escuchan, cuando nosotros oremos es importante concientizarnos que es al Padre que nos estamos dirigiendo, que no es la iglesia, que no es la denominación, que no son los escritos, que no son los cantos. Me da tristeza porque a veces hay gente que idolatriza los cantos o idolatriza a los predicadores. No, es que el hermano Álvarez no es mi estilo. Mire, ni quiero ser su estilo, ni estoy tratando de ser su estilo. Yo simplemente soy una persona que trata de traerle la palabra de Dios. Y si usted la quiere escuchar, bien. Y si no, dice mi amigo el güero, I'm sorry. Lo siento. Es la palabra de Dios. Es la que hace el cambio. Entonces tengamos eso claramente. La importancia de Dios en el Padre Nuestro no se limita a la presentación explícita del título del Padre Celestial. Todo lo contrario, la importancia del ser divino se puede observar en los siguientes pronombres y verbos que meticulosamente se hilvanan en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15,
para referirse al Padre, a Dios Padre. Y si usted me tiene un poquito de paciencia y si hace notas y las quiere poner ahí, se lo digo de la siguiente manera. Sígame conmigo. ¿Ya tiene su Biblia abierta? Ay, échele agua a su vecino. ¿Ya la tiene abierta? Excelente. Vaya conmigo a Mateo capítulo 6, versículo 6, y yo le pongo sección A. Dice, a tu Padre, lo cual es un pronombre. Y luego dice en el segundo, a tu Padre. Eso es ahí en el mismo versículo. Y usted sigue leyendo en el versículo 8 donde dice, porque vuestro Padre. Y en el versículo 9, porque tu nombre, dirigiéndose a Dios. Venga tu reino, dirigiéndose a Dios. Hágase tu voluntad, dirigiéndose a Dios. Y perdónanos. ¿Quién recibe el perdón? El ser humano. ¿Y quién da el perdón? Dios, no el ser humano. Versículo 12. Y no nos metas en tentación. Versículo 13. ¿Quién nos va a cuidar? Dios y no el hombre. Mas líbranos del mal. ¿Quién nos va a librar? Dios y no el hombre. 13. Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder y la gloria. Todo se refiere ahí a Dios y el hombre no tiene que ver absolutamente nada. Y luego en el versículo 14 dice, porque os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Versículo 14 y versículo 15, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Todo empieza con el Padre, todo se desarrolla con el Padre y todo termina con el Padre. Usted me habla de pronombres, se dirige al Padre. Usted me habla de verbos, se dirige al Padre. Usted me habla de nombres propios, se dirige al Padre. Tanto los pronombres como los verbos de Mateo 6, 5 al 15 ineludiblemente apuntan a que la respuesta de la oración no depende del orador, sino del Padre Celestial, en cuya potestad se encuentra la respuesta de oración. La voy a leer de nuevo esa línea, por favor. Mucha atención. Donde dice, del Padre Celestial, en cuya potestad se encuentra la respuesta a la oración. Me acuerdo cuando yo pastoreaba una iglesia allá en Virginia, en el estado de, ¿qué estado es? Ya se me olvidó, Virginia, ¿verdad? Ok. Ahí pastoreaba una iglesia, yo y mi esposa, y me acuerdo que los hermanos venían y se me acercaban y me decían, hermano, me veían así porque algunos de ellos eran más bajitos que yo, y me decían, hermano, ore por mí, hermano. Y yo digo, sí. Pero el problema es la manera como me lo pedían. Ellos pensaban que yo estaba más cerquita de Dios. No entienden la revelación que somos real sacerdocio, que somos hijos e hijas de Dios, que estamos sellados con el Espíritu Santo para clamar Abba Padre. En mi casa, mis muchachos cuando estaban creciendo entre los 14 y 15, cuando abrían el refrigerador, no pedían permiso, lo abrían y lo vaciaban porque comían como bárbaros. ¿Y por qué tenían esa accesibilidad? Porque tenían confianza. Yo llego a la casa del pastor cuando me porto bien me invita a comer. Cuando llego a su casa, a mí no me da pena pedirle algo porque me siento en confianza. ¿Ven? Siéntase en confianza en la casa de Dios. Siéntase en confianza en su cuarto de oración. ¿Sabe usted que muchas de los poemas, he escrito muchos poemas, muchos de los poemas que el Señor en su gracia me ha dado son producto después de orar? Ninguno me ha dado después de salir del VIPS. O del ese allá donde está el avión. ¿Cómo se llama, hermano? Allá donde está el avión. Esto se lo saben bien. Santa Marta. De Santa no le vi nada, pero de Marta sí. Entonces, ahora, va a decir, hermano, entonces usted es un hombre así que ora, es súper espiritual, usted es un santísimo. La respuesta es no, pero sí oro. La santa en mi casa es mi señora, porque ella ora más que yo. ¿Pero qué le está pidiendo Dios a usted para orar? Ore, acércase a Dios. Su trabajo
Mire, nada más le voy a dar para que, ya casi terminamos, no se preocupe. Le voy a dar una cosita para que usted vea ahí. Hoy vivimos en un mundo donde a la juventud se le vende la idea que todo es virtual y que todo está en la nube. A veces ellos están en las nubes, claro, pero no están en la tierra. Le voy a dar un ejemplo. Yo tenía un programa que, porque nos están grabando, no lo voy a mencionar, no lo quiero difamar, pero tenía un programa de estudios bíblicos súper sofisticado y caro. Y yo lo usaba para el trabajo que yo hago. Y el otro día lo quise abrir, no sirvió. Y dije, bueno, yo creo que está mal mi computadora. Lo volví a abrir, no sirvió. Dije, bueno, está mal mi computadora. Y después se me ocurre buscar en línea el programa bíblico. Y dice: estimados clientes, fue un placer haberles servido por 20 y tantos años. Debido a todo bla, 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 no estamos ya más en funcionamiento. O sea que mi inversión en la bella nube se fue a las nubes. Y me quedé como la chinita. Se perdió. ¿Entiende? Entonces, si usted pone su confianza, no, por eso no me malinterprete, yo soy amigo de lo digital y de la innovación, pero déjeme decirle, no lo es todo. Mañana le cierran el changarro y se acabó. ¿Me entiende? Por eso yo a la antigua, aunque yo sé que es una canción del mundo, pero no, pero a la antigua. No, aquí ustedes no la saben porque son santos, solo gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Pero a la antigua en el sentido de mi librito, mejor ahí está mi librito en mi librero, que me digas antiguo, no hay problema, pero ese no se lo lleva a la nube. Ese ahí se queda, es mío. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No ponga su confianza en algo pasajero, sino ponga su confianza en el eterno, que es Jehová. De hecho, hay una descripción, un adjetivo que califica, que modifica el pacto de Dios con Israel, y esa palabra se llama Olam. Olam quiere decir eterno. Se dice Berit Olam, quiere decir pacto eterno. Lo que Dios hace con usted es eterno. Claro, siempre y cuando usted obedezca su parte. Dígale a su vecino, ya va a acabar. No sé cuándo, pero ya va a acabar. Y dice, entonces, cuando hacemos esta lectura de que lo que el Señor nos presenta, el modelo de oración que debemos depender totalmente del Padre, yo escribí la siguiente reflexión. Al hacer una lectura cuidadosa del modelo de oración de Mateo 6, 5 al 15, a nivel macro, o sea, a nivel global, se pueden identificar 3 puntos. Si está apuntando, anótelos por favor. 3 puntos. Número 1, paternidad. Número 2, perdón. Número 3, provisión. Cada uno de ellos, ¿de cuáles? De la paternidad, del perdón, de la provisión. Cada una de ellas desempeña un papel importante en el bienestar de la persona que se dirige en oración al Padre Celestial. Y lo voy a decir de una manera pausada para que lo entendamos, esta parte final que estoy hablando. Paternidad, provisión y perdón son los eslabones que se interconectan. Son los eslabones que interconectan las pautas de la oración en el Padre Nuestro como modelo por excelencia de oración para la sustentabilidad y continuidad espiritual de la comunidad de fe en el marco de una sociedad posmoderna. Dígame, hermano Álvarez, no le entendí nada. Dígale, no entendí ni papa lo que dijo, hermano, está bien loco usted. Bueno, de la siguiente manera, muy sencillo. Repita conmigo, paternidad. ¿Qué parte de paternidad usted no entiende? Yo crecí sin familia, sin padre, nunca conocí a mi papá. Quiere decir estar desprotegido de una casa que lo proteja.
No tener padre es estar desprotegido. Sin embargo, la oración del modelo de Jesús nos dice, estoy parafraseando, a la piedra no le llames madre ni padre, sino Jehová de los ejércitos es tu padre. Segundo, te voy a llamar quiere decir escuchar, te voy a escuchar cuando tú perdones. Ay, esa hermana no la puedo ver, pero ni en pintura. Perdónala. Pero es que, hermano, usted no sabe lo que ella me hizo. Perdónala. La señora que me adoptó a mí me quemó la mano y la tuve que perdonar. Hay que perdonar. Porque al perdonar te liberas tú y liberas a otros. Porque dice, ay, vela a la cena y dice usted, hermano, es que trabajamos, tenemos 2 trabajos, mi esposo y yo trabajamos y no nos alcanza. ¿Y has perdonado? ¿Has perdonado? Yo le dije el otro día a un hombre que vive muy bien ahí en San Antonio, donde yo soy, que creció en la opulencia. Yo le dije, una vez vi, no estoy clamando que tuve visiones ni nada, sino me imaginé, o si usted le quiere llamar visión, vi una mesa hermosa, llena de manjares suculentos y con unos cubiertos de plata y todo hermoso, de comida de reyes, y un mantel blanco, blanco, blanco como la nieve. Pero de ese mantel escurría sangre por doquier. ¿Y por qué escurre sangre por doquier? Porque esa comida no es bien habida. Porque lo que tienes no te alcanza, porque no perdonas, porque no lo produces bien, porque no viene de un lugar bueno. Quien quiera que seas tú, deja de hacer lo que haces. No traigas ese pan maldiciente a tu casa y perdona. Porque cuando perdonas, Dios te promete, de acuerdo a la oración, dice que Él te va a proveer. Y si no me cree, véale nomás. ¿Ya le vio? La provisión. ¿No la vieron? Otra vez pues, vea la provisión. ¿Ya la vio? Bueno. Abby me dice que estoy más flaquito, pero me dijo eso para que lo lleve a los tamales al rato. Entonces tenemos que perdonar para que fluya la provisión. Entonces, si se le olvidó todo lo que dije, por favor apunte los 3 nada más. Póngale los 3 eslabones de la oración del Padre Nuestro. Son, número 1, paternidad. Y lo opuesto de paternidad es orfandad. Paternidad, perdón y provisión. No se le olvide que Dios no está atado a las realidades físicas. Él puede hacer lo que Él quiere en el momento que Él quiere y cuando quiere. Y usted se preguntará, ¿por qué Jesús le dijo a sus matetes? Matetes en griego quiere decir discípulos, que la traducción literal quiere decir imitadores. ¿Imitadores de quién? Imitadores de Cristo. Le dice, Jesús se dirige y dice, oraréis de la siguiente manera y oraréis, Padre nuestro. ¿Que estás dónde? Yo pensé que estaba en la cueva de allá abajo. Padre nuestro que estás en el Shamaim, en el cielo. Y ahí hay un canto hebreo y hermoso
que se titula Avinu Malkenu. Repita conmigo, Avinu. En hebreo quiere decir nuestro Padre. Repita, Malkenu, nuestro Rey. Ya saben hebreo, ustedes ya son expertísimos en hebreo, ¿verdad? Entonces, en hebreo existe una oración que contiene la siguiente estrofa. Nuestro Padre, hebreo, Avinu, nuestro Rey, hebreo, Malkenu. Originalmente en la sinagoga, a una voz, la congregación cantaba las palabras Avinu Malkenu. El canto Avinu Malkenu se llevaba a cabo y se continúa llevando a cabo para hacer peticiones en comunidad en el marco de los 10 días de penitencia y en otras celebraciones del calendario litúrgico del judaísmo. De la misma manera que este canto hebreo, las frases Padre Nuestro, a la luz del modelo de la oración de Mateo 6:5 al 15, denotan sentido de comunidad. ¿Escuchó? ¿Por qué no dice mi Padre? Sino dice, ¿cómo? Nuestro Padre. Porque somos una comunidad de fe y somos una comunidad del pacto nuevo. Entonces, a la luz de la frase Padre Nuestro, es el modelo de oración en Mateo 6:15 donde denota sentido de comunidad. Esta postura se alinea a la cosmovisión, o sea, a la manera de ver el mundo de la comunidad en el pensamiento y su forma de ser en la sinagoga. En este sentido, el modelo de oración del Padre Nuestro, escrito en griego, construye sobre la noción hebrea de la frase Padre Nuestro. La enseñanza del Padre Nuestro, por medio de Jesús, refleja una cosmovisión hebraica del Padre Celestial. Y si no me cree, mis hermanos, usted quizás está inventando cosas raras. Vea la importancia de la comunidad en la oración. Dirija su vista, dígale a su vecino, estamos terminando. Dígale, estamos terminando. Dice ahí, vaya a Mateo 6, 8 al 15 y lea conmigo, nada más se lo voy a leer para que vea el sentido de comunidad, donde dice: vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Versículo 8. Versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro. Note el vuestro, note vosotros y note nuestro. En el 11, el pan nuestro de cada día. En el 12, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En el 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. 14, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. 14, el 15, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En este sentido y a manera de conclusión, el sentido de comunidad que presenta el Padre Nuestro en Mateo 6, 5 al 15 es contrario al perenne individualismo que permea nuestra sociedad ultramoderna del siglo XXI. Tristemente, en no pocas ocasiones, este comportamiento individualista, contrario al modelo bíblico de Mateo 6, 5 al 15, hace acto de presencia en nuestra iglesia contemporánea. Ahora, hermanos queridos, termino diciéndoles, recuérdense, somos una comunidad de fe que se debe de dirigir al Padre en un espíritu de comunidad y reconocer que nuestro Padre no está limitado por las leyes físicas y que su oído está atento a nuestras oraciones. Y si no me lo cree, se lo compruebo. Y termino. Repita conmigo, Melech, el rey. Melech David, el rey David. Después de haberse robado la borrega equivocada, ustedes ya saben qué es, llegó el profeta Natán y le dijo: te robaste la borrega equivocada, Betsabé. Y de acuerdo a la ley mosaica, el rey David tenía que morir porque era lo que marcaba la ley de Moisés. Y David dice: Señor, te pido que me perdones y que tengas gesed de mí
y cambies mi corazón. Gesed es misericordia. O sea, trátame de acuerdo a tu misericordia y no de acuerdo a mi proceder. Tenemos a un Padre que tiene misericordia de nosotros. Así que la próxima vez que usted se dirija a orar, recuérdese que usted se puede acercar al Padre porque Él le escucha. Y recuérdese de los 3 eslabones. Y si alguno de ellos no está funcionando bien, es porque alguno de ellos no está bien. Hay una secuencia y un orden que Dios da para que nosotros trabajemos conforme al modelo de Dios. Esto está desde el principio. Sube Moisés a monte Sinaí y el Señor le dice exactamente cómo construir el tabernáculo y le da los mandamientos. Comportamiento del pueblo, comportamiento espiritual del pueblo, los sacerdotes y la ley. Tenemos a un Padre que no es un juez malo, sino un Dios de misericordia. ¿Quiere usted que su oración sea escuchada por Dios? Oremos. Padre amado, en esta mañana, Señor, le damos gracias por este momento maravilloso que usted nos ha dado para escuchar su palabra. Le pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que el mensaje se quede escrito en nuestro corazón y que nosotros recordemos siempre que usted está en el cielo y que usted escucha nuestra necesidad.